Bien, vamos a darle punto final a la parte, por lo menos, de trabajo, porque tenemos que ingresar al tema de economía. La gente se pregunta, ¿qué pasa con aquel que uno tiene trabajo, sale a buscar trabajo todos los días? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el futuro laboral de esas personas? Si tienen esperanza de alguna manera, de acuerdo a lo que se ha dicho por acá, sobre todo para los desempleados y sobre todo para aquellos que tienen un subempleo, porque mucha gente nos manda mensajes y dice, mire, yo gano 8.000 pesos, gano 9.000 pesos, gano 11.000 pesos, está subempleado, de acuerdo a los índices que de pronto maneja el contador Tais, esos índices de pobreza indicarían que esas personas están mucho más que pobres, ¿no? La pregunta que hacen es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿O qué es lo que piensan ustedes que puede ser el futuro laboral? Sobre todo de las personas que no tienen trabajo, pero además de las que tienen trabajo y están subempleadas. No sé si comenzamos con... Bueno, lo han dicho todas las cámaras de industria, comercio, construcción. Bueno, construcción no tanto porque tenemos un fondo de capacitación propio, pero en general los empleadores en general organizados han hablado de que en Uruguay no hay dicha cantidad que se necesita de trabajadores capacitados. Entonces yo creo que el primer camino es capacitarse, pero por lejos. ¿En qué capacitarse? Bueno, en todo lo que las mismas empresas están cambiando y a la vez requiriendo esa capacitación. Un poco habla de la educación, el estudio, cambiar las formas así de educar, dar posibilidades a los trabajadores que hoy están desempleados de estudios terciarios, de poder terminarlos verdaderamente, y a la vez capaz que ahí sí estaría de acuerdo yo con un tipo de subsidio para incentivo a que vos estudies y termines una carrera de verdad, o algún oficio calificado de los que se vienen para el futuro. Yo creo que eso tendría que estar por lo menos en la discusión arriba de la mesa. Estoy seguro que las empresas lo apoyarían. Pero es claro, a ver, hoy lo que somos un país de changas. En su mayoría de los que estamos cotizando, acá es la zafra del arroz, la zafra del ganado, la zafra de la lana, la zafra de la construcción, la zafra de todo. Entonces, es claro, ahora 2020, 2021 arranca la papelera, van a tomar 8.000 trabajadores, 10.000 trabajadores, y después de 4 años que termine la papelera, esos trabajadores van a volver a sus pueblos, y otra vez el mercado va a volver a estar como está ahora, que es con cantidad de trabajadores que están sin trabajo y tienen que salir a agarrarse de lo que venga. Entonces, creo que lo hemos hablado en algún momento con los compañeros del INEFOP, con Tomás, incluso también con la representación de la Intendencia. La autogestión tiene que estar arriba de la mesa como una posibilidad, pero también con capacitación genuina y concreta de los trabajos del futuro. Tiene que estar la autogestión, tiene que estar una persona capacitada para autogestionarse, tiene que estar arriba de la mesa el pensar que hay que sí o sí estudiar, no hay vuelta, no importa si tenés 30 años, 35, 40, hay que tratar, el Estado tiene que tratar de que esas personas no se queden pensando en salir a conseguir la changa. Y mira lo que voy a decir, la changa para poder cubrir lo diario, capaz que un mes de comida. Acordémonos que un trabajador paga 10 veces más de luz de lo que pagan las grandes empresas de este país. Acordémonos de que no está descifrado lo que uno paga de tarifa, no solo de luz, sino en general las tarifas, lo que paga ustedes estaban hablando de pobreza, de cuándo es pobre una persona, gana 8.000 pesos, pero paga lo mismo que paga, por ejemplo, el trabajador público que trabaja. Yo no estoy en contra de los compañeros de trabajadores públicos, pero está claro que es una gotita que todos los meses hay una garantía de trabajo. Y aquel zafral paga el impuesto, por ejemplo, del IRPF, lo paga de la misma manera como si estuviera trabajando todo el año. ¿Y eso no es injusto? ¿No es injusto? ¿No habría que modificar todo eso? Yo creo que hay mucho para discutir arriba de la mesa, y el empleo, hoy, la verdad, la gente se tiene que agarrar de lo que venga. Yo sé que es así, y prenderse al laburo que venga, pero cualquiera que esté mirando el programa tiene que golpear las puertas del INEFO, golpear las puertas de la Intendencia, golpear las puertas del centro comercial, de los sindicatos, exigir poder capacitarse, traer cursos que verdaderamente generen empleo, y también a las autoridades, ¿no? Yo siempre digo, cuando Javier me dice, los diputados están para legislar, no para conseguir empleo. Yo creo que no es así. Yo creo que los diputados, las autoridades del departamento, tienen la posibilidad de contacto, de nexos ministeriales, de poder invitar, incentivar, coordinar con las intendencias, más allá de los colores políticos, de traer empresas acá para generar puestos de empleo genuinos. Y lo otro que quiero decir es que tenemos un problema en la industria en general. Nosotros tenemos una cooperativa de trabajadores cerámicos, que es CTC Olmos, de Meixen y Cena fundida, que la agarraron
300 compañeros, todas familias de ahí, que hoy no pueden entrar a Argentina a vender ni la sanitaria ni la vajilla, pero sí de Argentina vienen y venden la vajilla y la sanitaria. Dejaron de hacer cerámica porque la cerámica que entra de Brasil los pasó por arriba y la cerámica que entra de China los pasó por arriba. Ahora ellos no pueden vender cerámica. Entonces estamos en un problema. Si pagan el costo de energía más alto como empresa que tienen que pagar, pagan los impuestos como cualquier empresa, son una cooperativa, pero no tienen el incentivo y ni siquiera tienen la garantía de poder cotizar y pelear en el mercado de la venta, estamos en un problema. Y acá hay varios responsables. Lo que pasa que cuando damos estas discusiones también, yo entiendo que cuando acá no, pero en otros ambientes, cada uno quiere agarrar para la chacra de uno, del color político, y ahí dejamos la discusión. Y creo que no tendría que terminar ahí, porque si nos va bien a todo, nos va bien a todo. Y si no, solo le va a seguir yendo en este país como es hoy en día, que le va bien a unos pocos. Contador Thais. Bueno, no. Habría que, yo creo que sí, aumentar, como habíamos dicho, las inversiones. Las inversiones son generadoras, sobre todo la inversión pública, ¿no? Que a mi entender es la que tiene que marcar el camino. Y eso es generadora de empleo. Eso no quiere decir que el problema principal, a mi entender, está dado por la tecnología y la robotización. Y va a ser un problema muy grande para la gente que no esté preparada. Y yo se lo digo a mis alumnos, y no estoy hablando de acá a 20 años, sí. Estoy hablando de acá a 5 años. Todo lo que sea trabajo repetitivo lo puede hacer una máquina. Como digo, un cajero, bueno, en el aeropuerto usted va y saca un ticket y viene, para y todo, y no hay una sola mano humana que le haga nada, se lo maneja con todo. Los McDonald's en Argentina ya funcionan sin mozo. Ya usted va y le hacen todo. Y bueno, y ni que hablar, se ve en el campo, en toda la agropecuaria, en esas ferias que hacen, todas las maquinarias que hoy en día, lo que antes precisaba 15 o 20 peones para hacerlo, lo hace un solo tipo, eso sí, manejando una computadora. Ya en el campo se está llenando cada vez más aquello del paisano, el hombre a caballo y todo eso está. Usted está teniendo técnicos en computación y en maquinaria para que le puedan hacer eso. Y bueno, y ahí quedan dos cosas. Uno se va preparando para enfrentar otro futuro, o piensa que no, que eso nunca va a llegar, hasta que un día llega. ¿Y cuál va a ser el lugar de trabajo de esa persona? Que era un problema una pregunta que usted hizo, ¿qué va a pasar? Bueno, yo no tengo respuesta. Y creo que nadie tiene una respuesta. Y por eso hay mucha gente que está estudiando el tema de la renta universal. Es decir, pagarle a usted un sueldo mínimo por el solo derecho de ser un ciudadano. Con lo cual, aunque no trabaje, no se va a morir de hambre. Bien, contador Rubio. Bueno, estoy escuchando atentamente. ¿Cuál es el futuro? Escuchando bastante lo que estaban diciendo compañeros. Yo quiero retomar unas cositas ahí que parece que estaban todos de acuerdo, discutiendo un poco, pero estaban en el fondo, iban por el mismo lado. Uh-huh. Y es cierto que La Valleja hoy por hoy tiene un índice de desempleo muy importante. Basado en lo que decíamos al principio, las actividades productivas. La Valleja se caracterizó siempre por ser un departamento productivo, tenía salud, tenía la cantera norte, tenían CAP, tenía hasta el parque de vacaciones de Butellos, un montón de empresas, ¿tá?, que daban trabajo productivo, de servicios muy importantes, que últimamente han perdido muchos puestos de trabajo, ¿tá? Y ha crecido, como decía Miguel Ramírez, el tema de hay mucha mujer trabajando, sobre todo por el tema de servicio más que nada, servicio doméstico, y después del sector servicio que ha ido creciendo, ¿tá? También hay que decir que la la población que está más desempleada es hasta 25 años. ¿Tá? Que eso hay que tener cuidado en ese tema. ¿Tá? Se parece que la gente mayor está desempleada. No, lo que está el mayor desempleo es hasta 25 años. Y ahí está que hay que centrar en eso. ¿Por qué los jóvenes de 25 años hoy por hoy no consiguen empleo? ¿Tá? Y ahí pienso que tenía que tener la atención del gobierno. ¿Qué pasa? 25 años no tienen empleo. La fuerza generadora, la que está con más vigor, la que tiene más expectativa, la que tiene más esperanza. Uno puede pensar que una persona de 50 años no tenga esperanza. Una persona de 25 años que está para salir a comerse la cancha, hoy no tiene empleo. ¿Qué pasa? Ahí son las grandes explicaciones que hay que tener. Y yo comparto con Tai que obviamente lo que necesitamos es inversión pública inmediata. Y a su vez la inversión pública también tiene que ir
acompañada también de exoneraciones, que es otra forma de invertir, porque cuando uno deja de recibir es también como si invirtiera, ¿no? En sectores que hay que ver por departamento, porque no todo el Uruguay, cuando se hacen esas exoneraciones así al voleo por todo el Uruguay, es distinto. Es distinto. Acá, indudablemente, en La Valleja ha caído cambiando la matriz laboral a ponerse en servicio. Bueno, ¿por qué no hay una gran apuesta a determinados departamentos como La Valleja en exoneraciones en el área servicio para que, bueno, haya nuevos emprendimientos, haya gente, de esta gente de 25 años, exonerémonos de aportes patronales, digo, que la gente dinamice esto. Yo lo que veo es eso, poca imaginación local también, y a su vez, cuando decía hoy los diputados tienen que ver, los diputados tienen que ver, los diputados legislan, los diputados hacen estas cosas, crear exoneraciones, crear ámbitos para que haya mejor escenario de trabajo, o sea, juntar partes, ver, comunicar, atender, ver la problemática, analizarla con todos los sectores de la población. Es mucho para los diputados, hay muchas cosas para hacer por los diputados, todo lo contrario. Digo, me parece que la cosa debería ir por ahí, ¿tá? Buscar no tan lo macro, todo el país, sino ver, bueno, La Valleja, ¿qué está pasando en La Valleja? Como se está cerrando esto, ¿por dónde le damos? Y vamos a darle exoneración acá, que no es la misma exoneración que necesita Salto, o no es la misma exoneración que necesita Maldonado, donde va a tener un boom de la construcción dentro de poco tiempo, lo que sea. Por ahí me parece que va la cosa, y no mirándolo todo como un globo, así, miramos, le largamos exoneraciones, y después tenemos a los gremios diciendo que hay que grabar más la actividad de los empresarios, de la renta, que hay que poner más IRAE, que hay que sacarle más lo que tienen más. Me parece que no va por ahí, por esa discusión de lo que tienen más, lo que tienen menos. Buscando dónde están los puntos débiles y atacando ahí donde están los puntos débiles. A mí me preocupa cuando leía para venir acá, obviamente me estuve leyendo un poco, el tema de la población de 25 años, a mí me chocó. Que el desempleo sea en los 25 años. Yo pensé que el desempleo estaba en esa gente que había perdido esos lugares productivos. El último censo 2016 del Ministerio de Trabajo. Exacto. Yo pensé que estaba ahí el problema. Sinceramente lo pensé que estaba ahí. Y no, el problema está acá, en 25 años. Y eso realmente debe ser la central preocupación que debemos de tener todos. Bien, Tomás, vamos a hablar del tema de trabajo. Sí, pero ¿hay futuro? ¿Hay posibilidades? Sí, hay futuro. Sin duda, siempre hay futuro. El tema es cómo lo enfrentamos. Partamos de la base de que hemos tenido gobiernos departamentales cuya preocupación no ha sido el trabajo, y lo han dicho públicamente. Yo soy es decir, todos somos seres únicos, tenemos distintos ámbitos en los que actuamos. Yo estoy en política, una de las preocupaciones que presentaba era la falta de trabajo y que los jóvenes se nos iban. Me acuerdo un dibujito y un macaquito y los muchachos yéndose. No es preocupación del gobierno departamental el trabajo, ¿tá? Es obras públicas, es preservar quizá en el futuro el cuadro para decir esto lo hice yo, en fin, es pan y circo, pero no es en ningún momento preocupación el trabajo, y eso se refleja claramente en que la desocupación que tiene el departamento y la franca desocupación de muchachos jóvenes. Segunda cosa, ya hoy no preparamos muchachos para que trabajen en minas. Hoy sentados en la casa en minas pueden estar trabajando en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra y donde sea. Por lo tanto, el Centro Comercial Industrial de La Valleja hace pocos días termina de firmar un convenio con la Universidad de Caxias que pueden hacer carreras universitarias de tercer nivel. Fue un gran trabajo lograr que fuera aceptado por el gobierno de Brasil a través del consulado y a través del presidente, obviamente, que se reconociera la secundaria de Uruguay. Les anuncio que si bien pueden hacerlo vía internet, con plataformas, los exámenes se dan allá, y que la primera experiencia que se ha llevado adelante con esta Universidad de Caxias, que tiene 80 empresas de las más importantes, satélites que se nutren de trabajadores producidos por la universidad en Río Grande do Sur, la experiencia que hay, que los brasileros tienen un 80% de aprobación en las carreras y nosotros no llegamos a un 55% con los que vamos de acá. Así que tengamos claro, las bases nuestras no son buenas, cuesta mucho que nuestros estudiantes, pese a que son las mismas plataformas de estudios, son con tutoría, es decir, se aseguran de que las personas
entren las horas correspondientes a las plataformas de estudio, pero resulta ser que al momento de los exámenes tenemos un rendimiento mucho más bajo que la población propia de Brasil. Yo creo que esa es una salida. Formación a un bajísimo costo, sin salir de su ambiente familiar, en su contexto familiar, y va a estar y poder estar trabajando, quizá no en una empresa nacional, o sí, que pueda ser de Salto, de Artigas o de cualquier otro lado, o encontrando su trabajo en una empresa internacional vía internet, como ya trabaja muchísima gente en el Uruguay. Esa es una de las salidas. La segunda es más compleja, porque partamos de la base que el empleo se genera bajo la rentabilidad de la empresa. Si la empresa no tiene rentabilidad, evidentemente no genera empleo. Por el contrario, prescinde de empleo. Por el contrario, busca, como bien decía Tai, la automatización para reducir costos y no tener personal. Es así. Por lo tanto, esa no la veo tan fácil, porque la rentabilidad de las empresas está condicionada por una composición de precios, como lo decía usted muy bien, Bouvier, y la diferencia cambiaria está afectando fuertemente el precio final de producción del producto. ¿Estamos exportando? Por supuesto que sí, porque usted tiene el producto, pero el mercado internacional le marca el precio, y usted eso lo tiene que producir después pagando moneda nacional acá adentro. Entonces la diferencia cambiaria evidentemente lo deja al margen de la competitividad. No estamos hablando de la competitividad a nivel mundial, es decir, usted vende porque el precio lo fija el mercado. El problema es producirlo para poder llegar a un precio razonable, que la empresa tenga la rentabilidad. Y por otra parte, a mí me parece muy bien la redistribución, la ganancia repartida, todo fenómeno, pero vamos a ser claros, ninguna empresa gana más que los Salvador Dalí que han llegado ahora, que son mucho más importantes que todas nuestras familias que han estado generaciones enteras aportando e invirtiendo en este país para poderlo hacer viable, pero ahora aparecen los alemanes del norte, los rubios del norte, que tanto nos avisaron que iban a venir, y esos tienen las ganancias más elevadas de toda la historia. Un 1% cuesta la pasta de celulosa en el costo final del papel. Eso es lo que vale el trabajo de todos los uruguayos y de Bosnia y de toda la empresa y de toda la historia. Un 1%. ¿Y sabe por qué la instalan acá? Porque los factores ambientales no se lo aceptan en Europa. Esa es la verdad. Sí, sí. ¿Está? Entonces, a esas sí ataquémoslas con impuestos, porque esas son las que están exoneradas de impuestos. ¿Impuestos que lo pagan quién? Los pagan las familias que han trabajado toda la vida en este país y que han invertido a través de los años 10 veces más que Bosnia, porque ha creado un país. Bosnia es un paracaídas porque contamina Europa y la vienen a poner acá. El 90% de los peces del río Uruguay, sale un estudio en estos momentos que está premiado por la Academia Nacional de Medicina, es que están contaminados con glifosato. Cuando se dijo que era una empresa espectacular y que no contaminaba absolutamente nada. ¿Cómo es la historia? Una cortita. Y esa está exonerada de todo tipo de impuestos. Es más, De acuerdo que se ha todos los vendido partidos- 4 veces las acciones de Montes del Plata en el exterior, cotizando en bolsa afuera, sin pagar un peso, ni tan siquiera de transacciones patrimoniales. ¿Está de acuerdo que todos los partidos políticos son responsables, Tomás? Pero totalmente, mijo. No, digo porque Es que no estoy el año exonerando 90 a nadie. arrancó la forestación, la ley de forestación. Te podrás imaginar que no estoy y estaba exonerando todo a nadie. pensado. No, por eso. ¿Ah? Alguno tuvo menos vergüenza que otro, Sí, sí. porque fue a hacer campaña en contra de Bosnia del otro lado y a formar agrupaciones en Gualeguaychú, y después vino y dijo: no, Bosnia se queda. Yo lo hago a todos Pero, en fin. Bien, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa venimos con el tema de la economía, que está también complicada. Digo, de acuerdo a lo que decía hace un ratito Thais, hay crecimiento en la economía, pero al gobierno no le dan los números y tiene que comprar deuda para pagar el presupuesto anual. Bueno, de todo eso hablamos enseguida de la pausa.
Llegaron a Servicentro Eso Centenario las cervezas artesanales y gran variedad de cervezas importadas. Tenemos todos los vinos y whiskies importados. El stock más grande de baterías también las encontrás en Eso Centenario. Contamos con servicio de lavado y cambio de aceite para tu vehículo. Seguí sumando servicios y ventajas. Cajero Van Red. Y a no olvidarse, Eso Centenario los espera las 24 horas y los 365 días del año. Y como te decimos siempre... Ya nos conocés, sabés que aquí encontrás todo lo que buscás. Ropa, calzado, vestimenta, todo está en La Bomba. Además, termos, mates, bombillas, teléfonos, todo está en La Bomba. Rodó pasando Washington Beltrán, La Bomba. Antirreflejo y Blue Blocker. Los invitamos a conocer la nueva línea 2018 de audífonos Rexton. Aceptamos órdenes de DICE y préstamos para jubilados. Tenemos convenio con el Fondo Social de la Construcción, ADEOM, Asistencia Integral y funcionarios de Supermercados El Dorado. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 12 y de 14:30 a 19 horas. Los sábados, de 8:30 a 13 horas. Tus ojos merecen una óptica de confianza. Te esperamos en 18 de julio 520, teléfono 444-2003. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Colegio y Liceo Nuestra Señora del Verdún. Inicial, primaria, ciclo básico y primero de bachillerato. Inglés extracurricular supervisado por el Instituto Dickens, con exámenes oficiales e internacionales. Campamentos, jornadas en el Verdún, formación en atletismo con participación en competencias nacionales, ADIC, correcaminatas familiares, actividades deportivas, recreativas y danza, en espacios abiertos y cerrados, en gimnasio propio, taller de padres, inscripciones abiertas, en su local de La Valleja 543 o en sus teléfonos 444-333-83 y 094-612-758. Colegio Nuestra Señora del Verdún, educando en valores cristianos con proyección al futuro. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Brígido Silveira, 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la revisación de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Brígido Silveira, 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Yo creo que no está bien. Bien, vamos a tratar otro de los temas que tenemos, no nos va a dar para todo el programa, pero digo, por lo menos para puntualizar aspectos que tienen que ver con la economía, con la macroeconomía, con la economía nacional y la economía departamental, y fundamentalmente con lo que decíamos antes de ir a la pausa, o sea, el gobierno está comprando deuda para pagar el presupuesto anualmente, con un presupuesto que se le ha ido
a 3.5, a 3.4 fue el último registro del Producto Bruto Interno, y que tenía pensado al principio del gobierno decir que al 2020 pretendían un déficit fiscal de 2,5% del Producto Bruto. Sí, bueno, habíamos empezado diciendo que hace 15 años que la economía viene creciendo, que además de crecer, viene distribuyendo mejor el ingreso, así lo indican los índices que miden la distribución del ingreso, que viene aumentando el salario real, poco por ciento, pero viene aumentando, las jubilaciones también, que la pobreza viene cayendo, y básicamente dos problemas que tiene la economía, que bueno, que es lo que se está tratando de resolver. La primera ya la sacamos, no, ya nos explayamos, ya dijimos. El trabajo. Que es el trabajo, la desocupación. Y el otro problema que tiene el gobierno es el déficit fiscal, que llegó a ser del 3,5%, y que bueno, había que solventarlo con deuda, y la deuda viene aumentando. Y que es muy difícil bajarlo. Claro, cuando uno ve el porcentaje de endeudamiento del país, que anda en 60, 70, 80, es bravo medirlo porque hay que ver lo que es la deuda bruta. Dice, qué horrible, estamos endeudados. La deuda pública y la deuda privada. Está. Y estamos endeudados de acá a 20 años. No puede ser. Pero no hay que perder de vista de que el mundo está en crisis. Hace muchos años, más de 10 capaz, que está en crisis, y que todos los países del mundo, para poder seguir funcionando, han tenido que endeudarse. Entonces hay un endeudamiento. Después, si quiere, yo le digo los índices de endeudamiento que tenemos nosotros a nivel mundial, con la Europa capitalista, ¿no? Que tiene cifras de 200%, Japón, Estados Unidos, endeudado en porcentaje de PBI, ¿no? Con un porcentaje del Producto Bruto Interno mucho mayor que Uruguay. Y así funciona el mundo. Entonces, el que dice qué horrible, cuánto nos endeudamos, ay, que vamos a pagar. Pero bueno, pero estamos en el mundo, y el mundo indica que así es que funciona. Usted se fija el déficit fiscal que tiene toda América Latina, toda Europa, y se va a llevar un asombro de que el déficit fiscal del 3,5, que si bien yo creo que hay que tratar de reducirlo a 2, y pico, pero que es un problema mundial. Es decir, no somos los únicos. Yo no sé si se entiende. La economía está funcionando así. Los países, y así se explica, desde el 2008 no se han podido todavía superar de la crisis que pasó. ¿Y cómo funcionan? Con déficit fiscal y endeudamiento. ¿Y estamos peor que ellos? No, estamos, por ejemplo, mucho mejor que Japón, que tiene un 200% de deuda pública sobre el Producto Bruto Interno. Bien, Casas. Bueno, yo todavía pasado le pasé algunos trabajos de un grupo austríaco en materia de finanzas. El tema del déficit fiscal también está relacionado a las distintas monedas que hay en el mundo y al patrón de referencia de valor de esas monedas con respecto al patrón de referencia. La deuda en el mundo era comparable en la medida que había un patrón de referencia única, como lo fue en su momento el oro. Entonces cada moneda del mundo tenía su comparativo con el oro, y de ese modo usted podía comparar la realidad de una moneda de un país con una moneda de otro. Desde el momento que se rompió esa relación, y básicamente Nixon en el año 71 rompe la relación del dólar con el oro, emitiendo brutalmente dólares, cosa que hasta este momento Estados Unidos no tiene control de la cantidad de dólares que tiene emitido. Es uno de los países que, claro, difícilmente puede aparecer
el déficit lo soluciona muy fácil, prende la maquinita, hace dólares, lo larga al mundo y se terminó. Como es un valor de referencia el papel moneda americano, que cada vez es menos creíble, pero de todos modos esa es la razón en parte del proceso del Brexit que se está viviendo en Inglaterra, porque cada vez se cree menos en el papel moneda dólar, porque Estados Unidos maquilla la situación general emitiendo deuda. Acá hay una realidad que es clara. La reforma fiscal que se hizo acá en el 2007, que ya se había hecho en otro país, y en particular quienes vinieron acá a asesorar fueron chilenos que ya la habían hecho en Chile, dijeron que esa reforma fiscal, cuando se instaló el IRPF y todo eso, iba a dar resultados siempre y cuando se acompañara de un compromiso o de un acuerdo político fiscal de no votar ningún presupuesto con por lo menos un 1% de superávit fiscal, que es lo que pasa en Chile. Por ejemplo, en Chile no se acepta, es un acuerdo de carácter político, es una política de Estado, que ningún presupuesto se vote con déficit fiscal, y es más, debe ser con superávit fiscal. Eso le ha dado un muy buen resultado a Chile. Nosotros cuando hicimos la reforma del 2007 prácticamente llegamos a un cero de déficit fiscal en virtud de la recaudación que tuvo el Estado por el concepto de los nuevos impuestos básicamente referidos al trabajo. Cosa que progresivamente fuimos perdiendo hasta que volvimos a un 3,5. Que estoy de acuerdo con Tai. Hay países que tienen mucho más, basta ver la Argentina, tiene un 8% de déficit fiscal, Brasil tiene una cifra muy importante también. Ahora, estamos frente a un grave problema, que creo que va a ser clave la elección de Brasil en el mes de noviembre para toda la región. Porque Brasil está con una política evaluatoria, la cual Argentina necesariamente la ha tenido que ir siguiendo, porque el 80% de lo que produce Argentina se lo vende a Brasil. Y si no devalúa acompasadamente a lo que está devaluando Brasil, evidentemente pierde su principal mercado de venta, que es Brasil. Y en ese medio, en ese sándwich, estamos nosotros con una moneda fuerte y un retraso cambiario, como hablábamos hace poco tiempo. De modo tal que en lo regional tenemos ese problema planteado. La elección brasilera, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar? Porque evidentemente en materia económica lo que piensa Temer y los sectores que pueden estar en torno a él es una cosa y lo que piensa Lula es otra, lo cual conduciría a distintos resultados desde el punto de vista económico. Y por ende, para la región serían también distintos resultados. Porque además hay otro problema. Brasil no está dolarizado como está Argentina o como está Uruguay, sino que ellos manejan su moneda, ¿verdad? Con lo cual solamente el dólar lo utilizan a los solo efectos de comercio exterior. Y hay que tener en cuenta que Brasil no va a querer perder el mercado americano, que básicamente es uno de los principales en Sudamérica que le vende al mercado americano. Razón por la cual puede llegar a mover su moneda interna a discreción sin tener mucha relación con el valor dólar, cosa que no nos pasa ni a Argentina ni a nosotros. Es decir que la elección de Brasil va a ser una elección clave y la orientación que tome el futuro gobierno argentino, sea cual sea, brasilero, va a condicionar a la Argentina y también nos va a condicionar a nosotros. Bien, bien. Sí, no, yo algo desde el punto de vista de los trabajadores, porque también hemos estudiado el tema, obviamente que no puedo ni casi que decir pocas palabras porque estoy frente a dos contadores y un empresario con experiencia que se hace difícil, pero nosotros desde el punto de vista de los trabajadores lo vemos que, a ver, en el 2004 el Uruguay tenía una deuda de 14.000 millones y en un año de producción generaba esa cantidad. Es difícil compararlo con hoy debe un poco más de 34.000 millones y hoy genera en producción el 64% de eso. Ahora, estuve leyendo el manual práctico del FMI, ¿no?
del Fondo Monetario Internacional. El déficit fiscal, cuando se habla de déficit, obviamente está la inversión, está el gasto del Estado, y también está, por ejemplo, el traspaso a la seguridad social. O sea, a ver, los 550 millones de dólares de pérdida de la caja militar están en ese déficit. Entonces, digo, y ahí estamos hablando quizás de 2 o 3 presupuestos de 2 o 3 ministerios. Entonces, digo, creo que la discusión, y eso va en la mano, lo hemos hablado, ¿no? El sistema económico uruguayo también tiene que estar arriba de la mesa para discutirlo con el futuro de la seguridad social, con el futuro de cómo es posible bajar el déficit fiscal. Hay mucho para plantear. Hoy para Uruguay es casi un imposible bajarlo por el costo que tiene. Tendría que bajar bruscamente el costo del Estado, y repito, no está en el salario, está en otras pérdidas que hay. Hoy hablábamos, antes de terminar la otra etapa, ¿no? Yo miraba la botella de agua, acá vienen las multinacionales, se llevan un recurso infinito, acá vinieron, por ejemplo, no sé por qué UTE no invirtió 2.000 millones de dólares en que los parques sean del Estado, y le hizo un negocio gigantesco a multinacionales que vinieron y por 20 años firmaron un contrato con UTE, así generen o no generen energía, UTE les tiene que pagar igual. Eso es parte de la pérdida. Durante 20 años vamos a tener una pérdida en la economía porque le estábamos pagando a alguien que vino y nos prometió oro, y es mentira, se lleva nuestras riquezas. Entonces creo que un Estado responsable tiene que mirar esas cosas. No puede ser que nos comemos las pastillas como nos las estamos comiendo seguramente con UPM, y esto no es solo de este gobierno, yo he hecho la culpa a todo, porque esto es un negocio que viene desde los 90, y este gobierno lo que hizo fue continuar ese proyecto. Entonces va a ser difícil bajar el costo del Estado, porque también, a ver, es real esto, hoy hablaban del consumo, y la gente quiere consumir, porque todo lo que hablamos acá de tecnología, de esto y lo otro, provoca que el ser humano consuma, provoca que el ser humano quiera progresar, provoca que vos quieras tenerlo mejor, y eso va a depender de que la economía del país esté bien. Para que esté bien, volvemos a lo mismo, el empleo es el eje fundamental, la inversión también, pero el déficit fiscal hoy hay que desglosarlo en distintas partes. Yo creo que hoy la transferencia de la seguridad social es grosera, y vamos rumbo a que el problema no sea el déficit fiscal. En el futuro, en unos pocos años, vamos a estar discutiendo cómo vamos a arreglar el tema de la seguridad social en Uruguay, que es fundamental para discutir después déficit fiscal. Bien, contador, muy bien. Bueno, sí, yo concuerdo en el aspecto de que el gran problema no es el endeudamiento, el gran problema es el déficit fiscal. El endeudamiento, digamos que de acuerdo a la proporción del PBI está controlado, y si se quiere hasta está mejor que hace algunos años, por más que hay mucho más deuda, pero antes, como decías tú, la deuda era equivalente a un año de PBI, ahora no llega, es de 64, 70% de PBI. O sea, cuando hay que ser hay que ser honesto intelectualmente, ¿no? Cuando uno habla, no puede decir que porque hay más deuda estamos peor, no. El PBI subió, la relación de deuda PBI está mejor que hace unos años. El gran tema es que ese nivel de endeudamiento tiene sus riesgos, ¿tá? El tema son los riesgos que está corriendo el gobierno, que ha ido bien porque ha ido creciendo la economía, aunque sea los últimos años un poco menos, pero ha ido creciendo. Si mientras vaya creciendo la economía, se puede ir teniendo ese margen de deuda. Es un riesgo muy importante que está teniendo, que asume el gobierno, y bueno, que hasta ahora lo ha podido ir amalgamando. No se ve en el horizonte, lo dicen todas y todos los economistas, vacilaciones muy grandes. Se supone que este año más o menos va a estar más o menos parejo, no hay grandes cosas. El tema es que la otra pata es el déficit fiscal. El déficit fiscal ha aumentado, bajó un poquito, pero no hay una política agresiva al déficit fiscal en aspectos que sí pueden hacerse. Como decían ustedes, el aspecto de gestión. Hay un aspecto que tiene una esencia muy grande del déficit fiscal, que ha sido la gestión. El otro aspecto importante que tiene es el hecho de los 60.000 funcionarios públicos nuevos, que eso forma parte de lo duro del déficit fiscal. Eso que no se puede tocar, porque esos sueldos están y eso no se puede tocar. Se sigue aumentando lo duro del déficit fiscal, y eso sí es un error. Una cosa es mantener lo que hay, otra cosa es seguir aumentándolo lo duro. Uno puede aumentar cosas variables del déficit fiscal, ¿tá? Que puede, en época de bonanza,
lo tiene, en la época de retracción de la economía lo saca. El tema es que este gobierno, sobre todo, ha aumentado la parte dura del déficit fiscal, que es muy difícil poderlo bajar. Y ahí pienso que está... Creo que hay enlace con el problema anterior también, que es tratar de amortizar el desempleo. Bueno, que obviamente va enlazado. Obviamente hay 25.000 funcionarios públicos regularizados. También es cierto. Pero digo, venían... Pero el tema es que el gasto duro se sigue aumentando. Se comprende clarito. Porque una cosa es las políticas sociales, que no es un gasto duro. Eso es otra cosa. El gasto social y cosas más es en época que hay que hacerlo, se hacen, otra cosa se saca. Ahora, el gasto duro, que es ese que no se podría haber aumentado, se aumentó. Cuando se venía de épocas de crisis donde había tendencias claves, ¿verdad?, que se hubiera seguido. Tal quiere contestarme con mucho gusto. Yo estoy de acuerdo. ¿En qué se aumentó esos 60.000 empleados? Básicamente. La mayoría en educación, policías y salud. Eso es lo que usted dice, que no pide la gente. Ni educación, ni salud. Perdón. A ver, vamos a poner de acuerdo. Ustedes dicen que se gastó en ese ¿eso es salario? No, espera un poquito. Estamos hablando de 60.000 empleos nuevos. En el Ministerio del Interior entró más gente, pero las vacantes ya estaban presupuestadas las vacantes. O sea, ahí no es. Se llenaron las vacantes nada más. En educación estaban las vacantes y estaba el presupuesto para esas vacantes. Se llenaron las vacantes. No se creó, fue en los ministerios nuevos como el MIDES. En un ministerio totalmente nuevo como el MIDES. Ahí sí se creó. Un ministerio totalmente nuevo. Pero no 60.000. No 60.000. Una parte. Y así, y como eso, en cantidad de reparticiones nuevas que ha habido. Ese es el disco duro. Ese es el gasto duro que se creó. Aparte de lo que ustedes dicen. Pero lo que ustedes dicen estaba en los presupuestos. Pues las vacantes estaban. Sí, el Ministerio del Interior lo dice hasta ahora, tiene 1.000 vacantes permanentes. O sea, no hay que entrar más policía que se gasta más en sueldo por eso. No, se invierte eso, ya está el presupuesto con las 1.000 vacantes. Pero un aumento igual del presupuesto. Aumentar la cantidad de funcionarios públicos. Aumentaron 3.000 policías. La cantidad de profesores y maestros aumentaron. Aunque estuvieran presupuestados, pero aumentaron. Están en los 60 que aumentaron. No. Sí, claro que están. No. Hay un gasto superior al presupuesto. La cantidad de policías que hay es mucho mayor que la calidad. Nadie va a dudar que hay un porcentaje altísimo de nuevos empleos públicos. El tema que también uno cuando sale a la calle, hoy acá en Mina, tenemos una alarma social que te pide más policía en la calle, que te pide más educación, que te pide más... Hay 1.000 vacantes en el Ministerio del Interior, 1.000 vacantes hay. Pero además de eso, por ejemplo, tú hablabas del MIDE, hay gente que te pide más trabajo del MIDE en los barrios más pobres. Entonces, ¿me pide más estructura del MIDE? Sí, te pide la gente. Más estructura del MIDE, más cargo de confianza, un director por departamento, una estructura, directores que ya, si miramos en la oficina acá del MIDE, no sé cuántos directores hay ya, pero hay director de todo. Necesitamos toda esa estructura burocrática. Hoy se lo decía yo con lo de ANCAP. Bueno, pues hoy se lo decía el tema gestión. Acá tuvo un gerente ganando 400.000 pesos por mes durante 10 años dando pérdida. Si usted, que es contador y maneja algunas empresas acá, estoy seguro que usted como contador va a ir y le va a decir al dueño de la empresa, mirá, este año el balance dio en rojo, este gerente va para afuera. Me parece que con 2 dedos de frente, y esto lo hicieron todos los gobiernos, y este es responsable también, no puede pasar en el Estado que la gestión son los de arriba, los que toman decisiones. No está en el empleo, en el empleador del MIDES, lo otro, sí en los que toman las decisiones. Pues yo arranqué hablando de gestión. Sí. Yo dije que el principal problema era la gestión y después le dije que había también el gasto duro, pero el tema principal fue gestión, que era parte muy importante del déficit. Bien, contador usted. Sí, bueno, tenemos la discrepancia, yo digo que sí, que han aumentado la cantidad de funcionarios públicos, sobre todo en los sectores que han tenido que aumentar, que es la policía, la parte de seguridad, la parte, lo que estábamos hablando ahí, de educación, porque usted fíjese nada más, que acá en Mina hace poquito se abrió un liceo y ya se está hablando de que se va a abrir otro, y después hay que poner profesores ahí para que vayan, y van a tener que entrar, y en la salud también, y la seguridad también que estamos. No, ¿cómo que no precisa, profesor? No precisamos. Si en la teoría del director del presidente del Consejo Secundario que tiene que pasar todo. ¿Para qué quiere el profesor? Bueno, para que lo abrimos y que vayan allí, se divierten un rato y después le damos el certificado. Va a estar buena esa idea. Pero mire, yo que usted iba pero no lo dijo yo, lo dijo el presidente. Pero usted va a un simposio y explica
explica. Pero no, ¿De qué yo no manera preciso. se puede Pero yo no funcionar preciso. un liceo Yo soy sin muy profesores? respetuoso de las autoridades que usted puso. Y el hombre dice que tiene que pasar todo. Pero ¿Cómo alguien tiene que haber por lo Pero menos para estoy atender a los mintiendo. muchachos. Alguno ¿Qué para quiere recibirlo, funcionar? así para servir un café. A ver, cada uno lo toma, cada uno lo toma cuando yo tengo amistad con Neto y lo he hablado y a mí Neto siempre lo ha explicado, lo dijo en una reunión el otro día, que es lo que quiso decir, que el resultado del sistema educativo logre que tienen que pasar todo. Uno lo toma así. Después cada uno lo toma como quiera, ¿no? Digo, tendría que ser así, ahora no es así la realidad, no es así. En mi caso ha puesto la educación pública por lejos, ¿no? Pero por lejos, y bueno, en el caso de Tomás también manda a las hijas ahí. Y sigo insistiendo que no hay como la educación pública, y yo tengo un hijo en la escuela y una hija en el liceo, y no tengo absolutamente nada que decir ni del sistema educativo, ni de los docentes, ni de los directores, porque son excelentes. Entonces, creo que también ahí entramos en un tema que es para hablar mucho, que es el tema de la educación desde la familia, y ahí estamos en otro tema. Un minuto para el cierre. Bueno, no, y quiero terminar. Sí, a ver. Termine. Y acá no, porque en casa me corte quiere haber liceos sin profesores, sin gente. Casa es maravilloso. No habla arriba cada vez que A los resultados que quieren esto. No se Baja el déficit, baja el déficit. Se automatiza. A ver, Son ideas maravillosas que tiene en casa. No, el problema más grande y que principalmente, a mi entender, ocasiona el déficit fiscal, cualquiera que mira cómo se gasta la plata en el país, es lo que se llama toda la previsión social, las jubilaciones y todo lo que son las transferencias. Eso se lleva como el 70%, creo, de la plata que gasta el gobierno. Y todo hace prever que cada vez ese gasto va a ser cada vez mayor. Entonces, o se soluciona el problema de las cargas sociales, de las jubilaciones, de todo eso, de alguna manera, no sé de qué manera, o el problema del déficit fiscal, no sé cómo se sale. No son por los profesores que entraban de más, o por los policías que entraban de más, o por los enfermeros. No. El principal problema, bueno, 60.000 personas. El principal problema que tiene el país en el gasto son los gastos de la seguridad social y todas las transferencias que son maravillosas. No están en los sueldos que paga el gobierno, digo, se puede reducir, pero es un porcentaje tan chico que con eso no soluciona el déficit fiscal. Ayuda. Es decir, sí ayuda, pero no lo soluciona. Mientras siga creciendo toda lo que es la caja de jubilaciones y las transferencias, el déficit fiscal, así no se soluciona. ¿Cuál es la única solución? Yo creo que la que está bien el gobierno es que la economía crezca. La economía crece y los ingresos suban. Bien. Y ahí se pareja, si no, no hay Y gastamos más. Bien, los autoconvocados, y todo, dejarles la pregunta planteada, han dicho que hay que bajar el gasto el gasto del Estado, ¿no? Hay que bajar un montón de cuestiones que tiene el Estado que son muy gravosas para la producción y para los trabajadores, etcétera. Ya que estamos, le hago la pregunta porque ¿están de acuerdo con lo que dicen los autoconvocados primeramente? Un par de cositas. Antes, el costo financiero que está teniendo el sostener el cambio del dólar en la situación que está es muy importante también. Se está tomando créditos, se están emitiendo bonos a corto plazo, un interés muy importante a nivel internacional, porque cada día es más difícil conseguir dinero. Acá no vienen inversiones genuinas a instalarse, pero sí viene dinero a través de la venta de bonos, y a su vez esa venta de bonos después dentro del país también tiene un costo financiero a los efectos de las intercepciones del Banco Central a comprar dólares para bajar la cotización, para mantener una situación totalmente irreal desde el punto de vista del cambio, que nos va a costar caro en algún momento despertar de esa situación. Como le está costando caro a la Argentina salir de los subsidios de todo lo que tenían subsidiado, en especial los bonaerenses. En fin, eso es una de las cosas. Cada día el préstamo, cada día los bonos son más caros, son más difíciles de colocar. El mercado es más competitivo, son bonos de mediano riesgo, porque la tasa de interés que se manejan son de mediano riesgo, y a su vez hay un costo de conversión de esos dólares que entran por venta de bonos a moneda nacional para poder controlar a su vez el cambio dentro del país.
es un costo financiero bastante importante que asume mes a mes el país para controlar el precio del dólar. Eso quería decirle. Bien, los autoconvocados están diciendo que hay que bajar el costo del Estado. ¿Hay posibilidades de bajar el costo del Estado? Esa es la pregunta que... Y bueno, uno de los grandes temas es que estamos pagando hoy un alto costo en determinadas cosas por la mala gestión, no hay ninguna duda. El Portland. El Portland, ¿por qué la división cementos tiene también todos esos costos y está tan pérdida? Porque también está la planta de cal de 33, también de todos los problemas que hubieron. Todo eso es parte del tema del gasto duro del Estado también. Porque todo van las tarifas, digo, hay un tema de gestión que se ve en casi todos lados, digo, pasan en lo que ha pasado en salud pública, lo que ha pasado en ACE, lo vemos acá, digo, donde proliferan los alquileres de casas nuevas para salud pública por todos lados, parece que no van a atender, no todos los días hay un local nuevo, nunca se sabe por qué, digo, esas son las cosas que uno dice, las pequeñas cosas que me decía Tyson, que no bajan, pero hacen a la cosa, ¿tá? Porque en todo el tema... Pero ¿cómo va a solucionar el gobierno? Qué bien, qué maravilloso. Y voy a ya se hicieron ese estudio, y eso es un pelo un conejo, no soluciona nada. Bueno, está bien, se hemos gastado. Hay estudios que han hecho. O sea, a usted le parece... Lo que gastan los diputados, todo eso, se ha puesto todo eso. No, eso no. Y no mueve la aguja del reloj. No mueve. $1.000 millones de ANCAP no mueven la aguja del reloj. Lo que estamos pagando ya pasó. La tarifa, seguimos teniendo una tarifa que estamos pagando ese agujero. ¿Cómo que ya pasó? Estamos pagando la tarifa del combustible, tapando el agujero que nos hicieron en ANCAP. Pero Ramírez, usted... Estamos pagando la tarifa eléctrica por eso. Usted le preguntó de ANCAP, porque me voy a decir, pero también no. Usted dijo cómo se puede solucionar el problema del déficit. Claro. Y yo le digo que la idea de... No, él me dijo que se puede bajar el costo del Estado. Claro. Y es un pelo un conejo, no es nada. El producto final, el mayor déficit que tiene el Estado es la previsión social. La tendencia en los países donde se ha producido este grado de déficit es la desaparición de la previsión social. Caso México. México dio por terminada la gestión de previsión social. Es decir, no se hace cargo más de administrarlo del obrero, de administrarlo del trabajador, ni de asegurarle una jubilación, ni nada. México suspendió su sistema de... se dio por terminada la gestión de la previsión social. Ahora... vamos a hablar por qué la provisión social llega a esta situación. Primero, el EPS tiene 10.000 prestaciones que no son las principales de la jubilación. Es como dije acá en la Intendencia. Nos dedicamos a los afrodescendientes, ponemos una oficina. Ponemos otra oficina para la prensa. Ponemos otra oficina para allá, pero no recogemos la basura. Bueno, acá pasa lo mismo. El BPS, la primera y principal función que tiene es pagar las jubilaciones. Todo lo demás es lo primero que tenemos que eliminar y que se hagan cargo los prestadores de salud, de la asistencia, que se hagan cargo, pero no el Estado, porque resulta ser que del presupuesto del BPS casi el 45% no va a jubilaciones. Va a INEFO, va a los cursos para genios a trato de la nada, etcétera, 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 etcétera. Entonces, primer problema. Segundo problema, y aquí en esto hay que asumir la historia del Uruguay de hace 50 años, 60 años de esta parte, la mitad de la gente que se ha jubilado jamás aportó la cantidad de años que tenía que aportar, ni la edad que tenía que tener, ni tan siquiera algunos desarrollaron las funciones que declararon con 3, 4 testigos falsos en la caja de jubilación en las muy buenas campañas electorales de todos los partidos que pasaban por la del BPS. Esa es la forma de administrar un banco. Porque el BPS es un banco, no genera plata, no emite plata, administra fondos. ¿Tá? Después el otro problema, ¿lo invirtieron dónde? Básicamente en la propia deuda del país. Bueno, si en el país no obtenemos una rentabilidad en el plazo de 40 años que se necesita, hacer rentable ese ahorro previo del trabajador para poder llegar a garantizarle una jubilación, es imposible también que el BPS pueda llegar algún día a ser rentable como para pagar una jubilación adecuada al jubilado. Es decir, yo creo que hay muchas cosas para ajustar que pueden hacer que el sistema. Y lo peor del caso
es que muchas jubilaciones, y en especial el del sector público, no están acorde con el aporte que hoy hacen los jóvenes que desarrollan la misma función que desarrollamos quienes están jubilados, porque los ingresos no están equiparados a los que tuvieron ellos en su momento. También ese es otro grave problema. Y el otro grave problema es lo que discutimos en el primer bloque, que básicamente los muchachos menores de 25 años son los que no tienen trabajo. Yo para que la gente entienda del otro lado, esto es claro. Para pagar un pasivo se necesitan 4 activos. Esa cuenta es real, es así y no hay como buscarle otra vuelta. La seguridad social se tiene que discutir sí o sí. En China no hay seguridad social tampoco, sino que el ahorro personal del trabajador y se lo va ahorrando. No sé a qué rumbo vamos a ir, pero hay que discutirlo. Tengo mis compañeros que luchan en contra de la FAP sí, a FAP no, pero bueno, es real que algún sistema tiene que haber, porque el BPS es un sistema solidario, el cual vos aportás tú 15% salarial todos los meses, más el 7,5% patronal, eso es un 22,5%, pero a la hora de jubilarte te van a pagar un 52% tope de los mejores 20 años. Eso puede provocar que vos vivas hasta los 80, 90 años y en realidad el BPS te terminó pagando 10 veces más de lo que vos ahorraste en tu vida. Entonces, por eso hay una discusión ahí cuando te dicen, pobre abuelo, ahorraron toda la vida, aportaron toda la vida y les pagan 6.000 pesos. Y yo conozco historias laborales de 5 jornales por mes, por favor. Conozco historias laborales de trabajadores que han ido a plantear con pésima, o sea, si le pagan por lo que aportó, no puede ganar ni 1.000 pesos de jubilación. Esa es la realidad, y eso hay que discutirlo sí o sí. Después, sobre los autoconvocados, creo que hay un montón de gente del campo que necesita una mano, necesita un subsidio, pero otros no. Hay que desglosar bien también ese tema. La gente de la leche está complicada, de los tambos, la gente que se dedica a la agricultura en sí está muy complicada. Es cierto que el combustible es caro. Ahora, no es cierto lo que dice el senador del Partido Nacional, Da Silva, creo que dice que hay que exportar el combustible. Es mentira. El combustible exportado vale 16, vale 16 pesos puesto acá. ¿Sabe cuánto sale de la refinería el combustible pronto, pago con salario, con impuestos y todo? 15.50. Todo lo otro es impuesto que le pone el gobierno al combustible. Entonces, eso es real. Es mentira que el combustible, si viene de afuera, es más barato que el de acá. Eso es mentira. Eso hay que derribarlo porque la verdad es esa. Yo tengo un estudio de nuestros compañeros de La Teja, que nos han, de ANCAP, que nos han puesto todo arriba de la mesa. El combustible cuando sale con el camión allí, con todos los impuestos, 15.50. Lo mismo con la energía, que antes se pagaba a $400, $250 el mega, y hoy UTE lo paga a $63. También es posible bajar la tarifa. Vos me dirás, sí, pero si bajás todo eso va a recaudar menos, o sea, el déficit fiscal se va más. No sé, pero sí creo, y ahí no estoy de acuerdo con usted, que tiene que haber una muestra clara del costo del Estado. Diputados, senadores, cargo confianza, ministro, ayudantes del ministro, choferes del ministro, grandes vehículos de alta gama en todo el gobierno, intendentes, directores, con sueldos totalmente soberbios y fuera de realidad de lo que ganan la mayoría de los uruguayos. Si en este país el sistema político no se adecúa a ganar el salario, por ejemplo, si dicen que la canasta básica es de 80.000 pesos en núcleo familiar, que ganen en esas cifras, pero no tienen que ganar cifras, porque si usted suma todo el costo gerencial del Estado, de director y todo lo que le nombré, si usted lo suma, yo creo que no es el pelo de un gato, yo creo que es mucho más, o el pelo de un conejo, no sé fue como dijo. Pero ya hace eso. Sí, no, estudio no, lo hacen quienes, lo hacen atrás. Si quiere hablamos del 27% que se votaron los ministros, de aumento un 27%, y eso provocó que hoy el sistema judicial todo el sistema judicial reclama un 27% de aumento. ¿Y quiénes son los que se aumentaron? Son los políticos. Son los que estaban, en este caso, en el gobierno de turno, que dijeron, vamos a aumentarnos un 27%, nada más y nada menos que un 27%, cuando la inflación era de un 7, un 8, y el aumento salarial, la recta, era de un 4 tope, ¿no? Y se aumentaron un 27, pero ahora no se aumentaron un 27 de un sueldo de 10.000 pesos, se aumentaron un 27 de salario de 150 palos. Entonces ahí está el problema que tenemos, que nadie controla, y a los ciudadanos de a pie, o al trabajador, o la empresa de bien, o al hombre que hoy necesita el autoconvocado, lo que fuera, ¿tá? Nos mienten. El sistema político nos ha mentido y no es capaz hoy de poner arriba de la mesa los números claros para decir,
vamos a ganarte esto, va a haber una reforma constitucional donde en realidad se empareje la verdad de esto. Mire, y el último dato, 2.700 personas en el mundo, 2.700, se llevaron en el último año los 780.000 millones de dólares de ganancia. 2.700 personas se llevaron esa cifra. Ganancia limpiando todo, ¿no? Los costos. O sea que sí habrá diferencia en el mundo con respecto a las ganancias. ¿Cómo soluciona? Sí, yo lo que digo que es muy difícil bajar el déficit fiscal, salvo, yo creo que soy el más viejo de toda esta mesa, he visto otra forma de bajar el gasto. Por ejemplo, durante el gobierno colorado de Pacheco Areco, decretó